El precio de querer ir más allá de todos los que te rodean es, casi siempre, la soledad. Elena lo descubrió a los 32 años, cuando encontró sobre su escritorio la carta de renuncia, firmada por ella misma, pero que nunca había escrito. Era un martes por la mañana en Chicago. La oficina del estudio de arquitectura estaba en silencio. Elena llegó temprano, como siempre. Le gustaban esos minutos antes de que llegaran todos, cuando podía simplemente escuchar el suave zumbido del aire acondicionado y ordenar sus pensamientos para el día. Pero esa mañana algo fue diferente. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Ella empujó lentamente, y allí estaba, una sábana blanca exactamente en el centro de la mesa, doblada por la mitad. Tu nombre impreso en la parte superior, su firma a continuación. Una carta formal comunicando su salida voluntaria de la empresa donde trabajó durante 9 años. Elena se quedó quieta. Léelo 3 veces. Las palabras no cambiaron. Por la presente comunico mi decisión de dejar mi cargo de director del proyecto. Ella no había escrito eso. Yo no había firmado eso. Pero ahí estaba. Su letra, su firma, su nombre. El primer pensamiento fue que alguien estaba gastando una broma. La segunda, que hubo un error grotesco. El tercer pensamiento no surgió, porque en ese momento se abrió la puerta detrás de ella. Era Ricardo, el socio fundador, el hombre que la había contratado cuando ella todavía era una becaria de 23 años, llena de cuadernos garabateados y sueños que no cabían en su boca. Elena, dijo, con un tono que ella nunca había escuchado, me alegro de que hayas llegado. Necesitamos hablar. Ella levantó la carta. ¿Qué es eso? Richard respiró hondo. Él no respondió de inmediato. Cerró la puerta. Caminó, se comió a Janela. Y luego, de espaldas a ella, dijo, es lo mejor para todos. Hay personas que van por la vida satisfechas con lo que reciben. Aceptan límites, respetan las vallas invisibles que la sociedad construye a su alrededor. Trabaja, descansa, repite, y encuentran paz en eso. No hay nada malo en esa elección. Pero Elena nunca fue una de esas personas. Desde pequeña vio más allá, no en el sentido místico de la palabra. Ella no vio fantasmas ni predijo el futuro. Lo que Elena vio fue lo que podría ser. Donde otros veían un terreno baldío, ella veía un jardín. Donde otros vieron un edificio abandonado, ella vio luz entrando por ventanas que aún no existían. Tu madre solía decir, piensas demasiado, hija. El mundo no fue hecho para quienes piensan demasiado. Pero Elena no pudo parar. En la escuela, ella era la alumna que hacía preguntas que los profesores no podían responder. En la universidad, ella era la estudiante que entregaba proyectos que nadie había pedido. En el trabajo, era el empleado quien proponía soluciones que nadie quería escuchar. Y ahora, a los 32 años, era la mujer la que estaba siendo expulsada, silenciosa cobardemente, del lugar donde lo había dado todo. Richard finalmente se dio la vuelta. Tienes talento, Elena. Nadie cuestiona eso. Entonces, ¿por qué? Hizo una pausa larga. Cuando habló, su voz era casi un susurro. Porque el talento descontrolado es peligroso. Elena sintió que la sangre le subía a la cara. ¿Control? He guardado 3 proyectos en los últimos 2 años. Proyectos que habías dado por perdidos. Traje clientes que nadie más podía traer. Me quedé despierta hasta medianoche rediseñando propuestas mientras todos se iban a casa. Y es exactamente por eso, interrumpió Richard. Haces que los demás parezcan pequeños, y a nadie le gusta sentirse pequeño, Elena. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Elena miró al hombre que una vez admiró, a quien alguna vez consideró un mentor, y comprendió, con dolorosa claridad, que él no estaba allí para defenderla. Él estaba allí para asegurarse de que ella se fuera sin armar un escándalo. ¿Quién falsificó mi firma? Ricardo no respondió. ¿Quién fue? Él miró hacia otro lado, y entonces Elena lo supo. No fue solo una persona, era un sistema. Un acuerdo silencioso entre quienes preferían la cómoda mediocridad a la inconveniente excelencia. Dobló la carta, lo guardó en el bolsillo de su abrigo, caminó hacia la puerta. Elena, llamó Richard. Ella se detuvo, pero no se dio vuelta. Si intentas luchar contra ello, perderás. Tenemos abogados, tenemos recursos, y tenemos la narrativa. Todos aquí dirán que eras inestable, que estabas abrumado. Esa fue tu elección. Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero no dejó que le temblara la voz. ¿Qué pasa si no peleo? Entonces recibes una generosa compensación y una carta de recomendación. Empezar de nuevo en otro lugar. Olvídate de que esto pasó. Finalmente se dio la vuelta. Olió unos hoyos de él. Para olvidar. Richard sostuvo su mirada por un segundo. Luego bajó la cabeza. Elena se fue. El ascensor descendió 18 pisos en silencio. Cuando se abrieron las puertas de la planta baja, caminó hacia la salida sin mirar a nadie. El portero dijo buenos días. Ella no escuchó. Afuera,
Chicago continuaba con su rutina. Los coches tocaron la bocina. La gente caminaba apresuradamente. El viento soplaba entre los edificios como siempre ocurría en esta época del año. Elena se detuvo en la acera, respiró hondo, y solo entonces se dio cuenta de que le temblaban las manos. Pensó en llamar a alguien. ¿Pero para quién? Sus padres vivían lejos y no lo entenderían. Sus amigos eran en su mayoría compañeros de trabajo, y ahora sabía lo mucho que eso significaba. Estaba Daniel, por supuesto. Pero Daniel era otra historia, una historia que todavía no podía contarse a sí misma. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo se estaba desmoronando: caminar. Caminé durante horas. Pasó por parques que nunca había visitado. Se sentó en bancos en los que nunca antes se había sentado. Miró los edificios que ella misma había ayudado a diseñar y se preguntó si alguien sabría alguna vez que ella estaba allí. Y mientras caminaba, una pregunta empezó a formarse en su mente. Una pregunta que no la dejaría en paz durante los próximos meses. Si no podía ser grandiosa donde estaba, ¿dónde podría estar? Lo que Elena no sabía, lo que nadie sabía, era que la carta sobre su escritorio no era el comienzo de la historia. Fue solo la primera señal visible de algo que había comenzado mucho antes. Algo que involucraba una decisión tomada en una sala de juntas a las 10 de la noche hace 3 meses. Una decisión de la que nunca fue informada. Y también implicaba un nombre. Un nombre que aún no había relacionado con los acontecimientos de esa mañana. Un nombre que, cuando finalmente llegara, cambiaría todo lo que creía saber sobre la confianza, la ambición y el verdadero precio de querer llegar más lejos. Pero eso vendría después. Por ahora, Elena simplemente caminó, y en algún lugar de la ciudad, alguien estaba mirando. Alguien que supiera exactamente dónde estaba. Alguien que tenía planes para ella, planes que ella nunca podría imaginar. Si esta historia resuena con algo dentro de ti, tal vez sea hora de suscribirte a este canal. Aquí contamos historias sobre aquellos que se atreven a ver más allá y el precio que pagan por ello. 3 meses antes de que la carta apareciera en su escritorio, Elena estaba sentada en la sala de conferencias del piso 20, presentando el proyecto que cambiaría su vida. Eran las 10 de la noche. La ciudad brillaba tras las ventanas de cristal. Alrededor de la mesa ovalada, 6 personas la observaban. Richard, los otros 2 socios y 3 ejecutivos de Meridian Corp, el promotor inmobiliario más grande del Medio Oeste. El proyecto se llamó Aurora. Elena había trabajado en ello durante 8 meses, al principio sola, luego con un pequeño equipo que ella misma reunió. Era un complejo de viviendas sostenibles en las afueras de Chicago, 32 edificios, áreas verdes integradas, sistema de recogida de agua de lluvia, paneles solares en cada techo, todo pensado para demostrar que la arquitectura de alto nivel y la responsabilidad medioambiental pueden coexistir. Cuando Elena terminó su actuación, se hizo el silencio. Entonces Marcus Webb, director ejecutivo de Meridian, se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo dijiste que tomó desarrollar esto? 8 meses, respondió Elena. Marcus miró a sus colegas. Luego volvamos a ella. Es el mejor proyecto que he visto en 15 años en este mercado. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. A lo largo de los años había aprendido que mostrar demasiado entusiasmo se consideraba una debilidad. Gracias, acabo de decir. Queremos cerrar, continuó Marcus, pero con una condición. ¿Cuál? Queremos que usted sea el líder, de principio a fin, sin intermediarios. Elena miró a Richard. Esperaba ver aprobación, quizás incluso el orgullo. Lo que vio fue otra cosa. Fue rápido. Un destello en sus ojos, algo que desapareció antes de que pudiera nombrarlo, pero estaba ahí. Y Elena, que había pasado toda su vida observando lo que otros no veían, lo registró. Ricardo sonrió. Claro, dijo. Elena es nuestra mejor profesional. Ella tendrá todo el apoyo que necesita. La reunión terminó con apretones de manos y promesas. El contrato se firmaría la semana siguiente. El proyecto Aurora sería el más grande en la historia de la empresa, y Elena sería la responsable. Lo que no sabía era que 1 hora después de que todos se hubieran ido, Richard regresó a la oficina. No estaba solo. Con él estaba Thomas Ashford, 45 años, miembro desde hace una década, responsable del área comercial de la empresa, un hombre de trajes caros y sonrisa fácil al que Elena siempre saludaba en los pasillos, pero con el que rara vez trabajaba. Thomas tenía una característica peculiar. Nunca estaba en desacuerdo con nadie en público. Él siempre asentía, siempre estaba de acuerdo, siempre elogiaba, pero sus verdaderas decisiones tuvieron lugar en cuartos cerrados, después de que todos se habían ido.
Esa noche la puerta de Richard estaba cerrada con llave. «¿Viste la actuación?», dijo Thomas, sentándose en el sillón de cuero. «Nos va a alcanzar». Richard estaba de pie junto a la ventana. Miró la ciudad. «Ya nos ha adelantado», respondió sin darse la vuelta. «Hace al menos 3 años». Tomás cruzó las piernas. «Entonces, ¿por qué no hemos hecho nada todavía?» «Porque es útil. Trae clientes. Entregar resultados. Los números hablan». «Los números no importan si ella se convierte en la estrella y nosotros en el escenario». Richard finalmente se dio la vuelta. «¿Qué sugieres?». Tomás sonrió. Era el tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sugiero que lo dejemos brillar, por ahora. Déjala conducir la aurora. Déjala hacer el trabajo pesado. Y cuando el proyecto esté listo para ser entregado». No terminó la frase. No era necesario. Ricardo entendió. «¿Y si ella se resiste?». «Ella no se resistirá», dijo Thomas. «Porque cuando lleguemos allí, ella no tendrá otra opción. Construyamos la narrativa correcta. Tengamos a la gente adecuada de nuestro lado, y tendremos la documentación necesaria para demostrar que fue su decisión». Richard guardó silencio durante un largo momento. Luego caminó hacia la mesa, abrió un cajón, sacó una carpeta. Dentro había una hoja de papel en blanco, con el nombre de Elena en la parte superior. «Le pedí a la secretaria que separara esto», dijo. «Modelo de carta de despido. Todo lo que necesitas es una firma». Thomas tomó la hoja, miró, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Déjamelo a mí». Selena nunca supo de esta conversación. Durante los siguientes meses, se sumergió en el aurora con todo lo que tenía. «Me desperté a las 5 de la mañana. Dormí a medianoche. Visité el sitio de construcción 3 veces por semana. Revisé cada detalle, cada material, cada cálculo». El equipo que trabajó con ella era pequeño pero dedicado. Estaba Martin, el ingeniero estructural que decía poco y aportaba mucho. Estaba Sofía, la joven arquitecta en la que Elena estaba formándose y que le recordaba a sí misma 10 años antes. Y estaba James, el coordinador del proyecto que mantuvo todo en funcionamiento mientras Elena creaba. Juntos estaban construyendo algo extraordinario. Pero mientras Elena construía, Thomas deconstruía. Empezó lentamente. Comentarios en los pasillos, preguntas aparentemente inocentes en las reuniones. ¿Elena está manejando todo ella sola? ¿No sería mejor tener más supervisión? Escuché que ha estado estresada. Al principio nadie le prestó atención, pero las semillas estaban plantadas. Luego vinieron los informes. Thomas tenía acceso a los sistemas de la empresa. Comenzó a generar documentos que mostraban inconsistencias en el proyecto, pequeñas cosas, un presupuesto que parecía inflado, una línea de tiempo que parecía demasiado optimista. Nada serio, nada que pueda ser confrontado directamente. Solo dudas. Compartió estos informes solo con Richard y con algunos clientes seleccionados de Meridian, siempre en tono de preocupación. «Espero que funcione, pero…». La tercera fase fue la más cruel. Thomas comenzó a acercarse al equipo de Elena. Invitó a Martina a almorzar. Pregunté sobre el proyecto. Elogió el trabajo. Y luego, sutilmente, plantó la idea. «Ustedes están haciendo de todo. Elena simplemente aparece para llevarse el mérito». Martín no lo creyó al principio, pero la duda, una vez planteada, es difícil de erradicar. Elena empezó a notar que algo andaba mal en enero. Faltaban 2 meses para la entrega de la aurora. Estaba en la sala de reuniones con el equipo cuando Richard entró sin previo aviso. «Necesito hablar contigo», dijo, en privado. En su habitación la conversación fue breve. «Meridian quiere una reunión, solo con socios, para discutir los próximos pasos». Elena frunció el ceño. «Debería estar en esa reunión. Es solo una formalidad. Cuestiones contractuales. No necesitas preocuparte». Ella quiso insistir, pero algo en el tono de Richard la hizo dudar. Había una pared allí, un muro que antes no existía. «Está bien», dijo ella. La reunión tuvo lugar 2 días después. Elena no fue invitada. No sabía de qué se hablaba. Pero esa misma semana sucedieron 3 cosas. Primero, Martín pidió ser transferido a otro proyecto. Dijo que necesitaba nuevos desafíos. No miró a Elena a los ojos cuando dijo eso. Segundo, llamaron a Sofía para conversar con Thomas. Ella regresó en silencio. Cuando Elena preguntó qué pasó, ella simplemente dijo, «Nada, solo algunas preguntas sobre el horario». Tercero, Elena recibió un correo electrónico de Meridian. No era el de Marcus Webb, era de un director financiero al que nunca había conocido. El correo electrónico simplemente decía, «Necesitamos revisar algunos números. Envíe toda la documentación del proyecto antes del viernes». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella conocía este patrón. Lo había visto antes, en otras empresas, con otras personas. Fue el comienzo del asedio, el momento en que el objetivo comienza a ser aislado, cuestionado, desprestigiado. Pero ella no tenía pruebas, no estaba seguro. Solo tenía la intuición de quien se pasa la vida viendo lo que otros no veían. Y esta vez, lo que vio fue que se estaba preparando su propia destrucción.
La noche que entendió lo que estaba pasando, Elena hizo algo que nunca antes había hecho. Fue a la oficina tarde en la noche, después de que todos se fueron, caminó por los pasillos oscuros y entró en la habitación de Tomás. No sabía lo que estaba buscando, quizás una prueba, quizás una confirmación, quizás simplemente la necesidad de hacer algo. La habitación estaba impecable, mesa organizada, estanterías alineadas, ningún papel fuera de lugar. Elena abrió los cajones, nada, comprobó los archivos, nada, miró detrás de las pinturas, nada. Estaba a punto de darse por vencido cuando lo vio. En la esquina de la mesa, casi escondida bajo el marco de un cuadro, había una pequeña tarjeta, una tarjeta de presentación. Elena lo tomó. El nombre que figuraba en la tarjeta era el de un abogado, especialista en derecho laboral, y en el reverso, escrita a mano, había una nota, documentación lista, firma pendiente. Elena se guardó la tarjeta en el bolsillo, salió de la habitación, y mientras caminaba por el oscuro pasillo, una certeza se formó en su mente. No sería destruida sin luchar, pero para luchar necesitaba algo que aún no tenía. Necesitaba saber quién estaba realmente detrás de todo, porque Tomás fue cruel. Pero Tomás no fue lo suficientemente inteligente como para diseñarlo él mismo. Había alguien más, alguien que Elena todavía no podía ver. Elena no durmió esa noche. Estaba sentada en la sala de su apartamento, con su tarjeta de presentación en la mano, mirando la ciudad a través de la ventana. Chicago parecía diferente en ese momento, más honesto, como si la oscuridad revelara lo que ocultaba la luz del día. A las 4 de la mañana tomó una decisión. No se iría en silencio. No aceptaría compensación. No firmaría ninguna carta. Pero yo tampoco lucharía a ciegas. Si quisieran destruirlo, tendrían que trabajar para ello. El primer paso fue comprender el terreno. Elena pasó los siguientes días observando. Llegó en el tiempo normal. Hizo su trabajo. Participó en reuniones. Sonríe cuando necesite sonreír. Pero detrás de la fachada, sus ojos estaban tan abiertos como siempre. Se dio cuenta de que Tomás siempre salía a almorzar los mismos días que Richard, como los dos regresaron juntos, pero entraron al edificio por separado, con 5 minutos de diferencia. Como Tomás revisaba su teléfono celular cada vez que Elena entraba a una habitación, notó cómo ciertas personas dejaban de mirarla en los pasillos, cómo las conversaciones se calmaron cuando ella se acercó, cómo su nombre había desaparecido de los correos electrónicos que anteriormente la copiaban. Estaba siendo borrada, despacio, metódicamente, pero Elena también notó algo más. Sofía, la joven arquitecta a la que había formado, tenía un aspecto diferente, más tranquilo, más lejos, pero había algo en sus ojos, algo que parecía querer hablar pero no podía. El segundo paso fue proteger lo que se podía proteger. Elena empezó a hacer copias de todo, cada correo electrónico, cada documento, cada informe. Lo guardé en un pendrive que llevaba conmigo. Estaba almacenado en un servidor externo que solo ella conocía. También comenzó a documentar inconsistencias. Cada informe extraño de Tomás, de todas las reuniones de las que fui excluido, creó una línea de tiempo, fechas, nombres, eventos, y cuanto más organizaba, más claro se volvía el dibujo. Tomás no solo estaba tratando de robarse el crédito por el Aurora, estaba preparando un caso contra ella, un caso que la haría parecer incompetente, o peor aún, deshonesto. El tercer paso fue el más difícil. Elena necesitaba un aliado, alguien en el interior que estaba dispuesto a hablar. Esperó el momento adecuado con Sofía. Llegó un jueves por la noche, cuando los dos estaban solos en la oficina. «Sofía», dijo Elena sin quitar la vista del ordenador, «¿puedes decirme qué preguntó Tomás en esa conversación?» La joven arquitecta cerró su computadora portátil, miró hacia la puerta, miró a Elena. «Preguntó por ti. Quería saber si diste crédito por el trabajo, si tuvieras comportamientos extraños. ¿Y qué dijiste?» «La verdad. Dijo que eras el mejor jefe que he tenido, pero no creo que fuera lo que quería oír». Sofía vaciló, luego se inclinó hacia adelante. «Elena, hay una cosa más. La semana pasada entré por accidente en una carpeta equivocada del servidor, una carpeta a la que no debería tener acceso. ¿Qué había en la carpeta?» Sofía tragó. «Copias de todos tus proyectos, todo. Desde que te uniste a la firma, pero con el nombre de otra persona». «¿De quién?» «Thomas Ashford». Esa noche, Elena comprendió la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando. Thomas no solo quería quitarla del camino, quería robar tu historia. Cada proyecto que había creado en los últimos 9 años le estaba siendo asignado a él. Cuando ella se fuera, no quedaría nada. No hay constancia de que Elena hubiera existido alguna vez en esa firma. Sería borrado, como si nunca hubiera estado allí. Elena estaba parada en medio de la sala del apartamento. Las manos temblaban, no por miedo,
de ira, una ira limpia, una ira que aclara la mente en lugar de nublarla. Y en esa claridad, vio lo que tenía que hacer. No bastaba con defenderse. Thomas tenía a la empresa de su lado. Estaba Ricardo. Había abogados. Tenía la narrativa. Elena necesitaba algo más grande. Necesitaba exponerlo todo. No solo para la empresa, para todo el mercado. Y para eso necesitaba a alguien a quien no había visto en casi un año. Daniel. Daniel Reed era un periodista de investigación. He cubierto el sector inmobiliario desde hace 15 años. Había derribado a desarrolladores corruptos y expuesto fraudes que involucraban a millones. También era el hombre que Elena había amado. La relación duró 2 años. Terminó hace 1 año. No por falta de amor, sino por exceso de trabajo. Ambos vivieron para sus carreras. Y en algún momento, lo que habían simplemente muerto de hambre. Elena no había hablado con él desde la ruptura. No por arrepentimiento, por orgullo. Pero ella no tuvo otra opción. Cogió el teléfono y llamó. Elena, su voz era la misma. Grave, calma. Hola, Daniel. Yo necesito ayuda. Silencio. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo que haces mejor. Se encontraron al día siguiente, en un café alejado del centro. Elena lo contó todo. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminó dijo, ¿tienes pruebas? Tengo copias de todo. Documentos, correos electrónicos, la línea de tiempo y la carpeta con tus proyectos a su nombre. Sofía lo vio, pero no salvó nada. Daniel asintió lentamente. Entonces lo necesitamos. Necesitamos que acceda nuevamente y copie todo. Elena vaciló. Esto podría costarle su trabajo. Y si no lo hace, te costará el tuyo y vuestras carreras. Porque cuando Thomas termine contigo, ella será la siguiente. Elena sabía que él tenía razón. Esa noche, Elena regresó al apartamento con la mente pesada. Estaba Daniel. Allí estaba Sofía. Tenía un plan, pero también tenía una pregunta que no la dejaría en paz. Tomás era codicioso. Tomás fue cruel, pero Tomás era un hacedor, no un arquitecto. ¿Quién había diseñado todo esto? Richard fue la respuesta obvia, pero Elena lo conocía desde hacía 9 años. Estaba débil, fue cobarde, pero no estuvo mal. Había alguien más, alguien a quien todavía no podía ver, alguien que tenía interés en destruirla y el poder para hacerlo realidad. Y hasta que descubriera quién era, estaría luchando contra sombras. Sofía dijo que sí, no inmediatamente, no sin miedo, pero dije que sí. Elena la encontró en el estacionamiento del edificio, alejada de las cámaras. Le explicó lo que necesitaba, explicó los riesgos, y luego se quedó en silencio, esperando. Llegué a esta profesión gracias a gente como tú, dijo Sofía. Si no hago nada, ¿en qué clase de persona seré? Esa misma noche, Sofía accedió al servidor. Copié todo, cada archivo, cada diseño con el nombre de Thomas en lugar del nombre de Elena. Elena sostuvo la memoria USB en su mano y sintió el peso de lo que representaba. Aquí estaba la prueba de quién era ella realmente, y prueba de quién era realmente Thomas. Daniel trabajó rápidamente. Al cabo de 1 semana, había cruzado los expedientes de Sofía con los documentos de Elena. La línea de tiempo estaba completa, pero Daniel quería más. Eso es suficiente para destruir su reputación, dijo, pero no para demostrar fraude. Necesitamos algo que muestre intención. Elena pensó en la tarjeta de presentación. El abogado laboralista. Si Thomas envió correos electrónicos desde el servidor corporativo, podemos encontrarlo. Daniel sonrió. Siempre fuiste el más inteligente de la sala. En resumen, lograr el acceso no fue fácil. Elena se acercó a James, el coordinador del proyecto. Todavía tenía acceso administrativo al servidor. Ella dijo lo suficiente. Solo necesito los correos electrónicos de Thomas de los últimos 6 meses. Todo lo relacionado con abogados o documentación de empleados. James palideció. Elena, esto es, sé lo que estoy preguntando, pero si no lo hago, me destruirán. James miró hacia abajo. Dame 2 días. La segunda noche sonó el teléfono. Lo hice, dijo James. La voz tembló. Elena, necesitas ver esto. No es solo Tomás. Se conocieron en una cafetería abierta a las 24 horas. James le entregó la unidad flash. Hay correos electrónicos de Marcus Webb. Elena sintió que se le helaba la sangre. De regreso al apartamento, abrió los archivos. Hubo decenas de correos electrónicos, entre Thomas y el abogado. Entre Tomás y Ricardo. Pero los que importaban eran los de Marcus Webb, el director ejecutivo de Meridian Corp, el hombre que había elogiado a Aurora, el hombre que le pidió a Elena que dirigiera todo. Los correos electrónicos contaron otra historia. El trabajo es excepcional, decía un correo electrónico de hace 3 meses. Pero el arquitecto es un problema. Querrá crédito, querrá control. Necesitamos a alguien más manejable. Respuesta de Thomas. Ya estamos trabajando en ello. Cuando el Auror sí se entrega, ya no estará aquí. Elena lo leyó 3 veces. Marco Webb, el hombre que le estrechó la mano y le dijo que era la mejor que había visto en su vida.
Todas mentiras, todo teatro para mantenerla trabajando mientras preparaban su ejecución. Elena llamó a Daniel a las 3 de la mañana. Sé quién está detrás de todo. Cuando terminó de explicar, Daniel guardó silencio. Marcus Webb no es Thomas Ashford, dijo finalmente. Tiene poder, tiene influencia. Si cometemos un error, perderás tu carrera, quizás más. ¿Y si no hacemos nada? Daniel no respondió. No era necesario. ¿Cuándo publicarás?, preguntó Elena. Necesito más fuentes. Una semana. No tengo una semana. La carta aparecerá en cualquier momento. Entonces tenemos que acelerar. Los siguientes 3 días fueron borrosos. Daniel trabajó con sus fuentes, antiguos empleados de Meridian, competidores con historias similares. El patrón era claro. Marcus Webb tenía un historial de utilizar talentos y descartarlos antes de que pudieran reclamar el crédito. Elena no fue la primera, fue solo el más reciente. Mientras Daniel investigaba, Elena preparaba su movimiento. Copié todos los archivos originales de Aurora, registrado en notaría. Preparé una carta de queja dirigida al Consejo de Arquitectura y a cada cliente durante los últimos 9 años. Si la publicación fracasara, tendría un plan B. El jueves apareció la carta. Elena llegó a la oficina a las 8 de la mañana. Estaba preparado, sabía que vendría, pero cuando vio la sábana blanca sobre su escritorio, todavía se quedó sin aliento. Leer, tu firma falsificada, su nombre usado en su contra. Lo guardó en su bolsillo, y luego hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta la habitación de Richard. Abrió la puerta sin llamar. Richard levantó la vista, sorprendido. Elena, yo... No, interrumpió ella. Ahora es mi turno de hablar. Cerró la puerta. Lo sé todo. De Tomás, de correos electrónicos, de Marcus Webb, de la carpeta con mis proyectos a nombre de otra persona. Richard palideció. Tienes una opción, continuó Elena. Puedes seguir fingiendo y esperar lo que venga mañana. O puedes escucharme ahora y tal vez salir de esto con algo. Ricardo guardó silencio. Mañana por la mañana habrá un artículo. En todos los lugares que importan. Una vez que te vayas no habrá vuelta atrás. Sacó la carta falsificada de su bolsillo. Lo arrojó sobre la mesa. Entonces dímelo, Richard. ¿Qué eliges? Richard decidió sobrevivir. No por coraje, por instinto. ¿Qué quieres? La verdad. Documentado. Él contó todo. Thomas, Marcus Webb, los 40 millones de Aurora. Cuando terminó, Elena colocó una grabadora sobre la mesa. Otra vez, desde el principio. Manadía. El artículo salió a la mañana siguiente. 3 periódicos, sitios web especializados, portales de negocios, los correos electrónicos de Marcus, los proyectos robados, la carta falsificada, la grabación de Richard. A las 10, Thomas fue retirado. Al mediodía, también lo hizo Marcus Webb. A las 2, el Consejo de Arquitectura abrió sesión. El proceso duró 8 meses. Thomas perdió su licencia. Richard hizo un trato. La firma cerró. Marcus Webb perdió su trabajo, sus contratos, su reputación, y Aurora fue cancelada. Elena rechazó 6 ofertas de trabajo. Abrió su propia oficina. Pequeño. Lo llamó el primer rastro, porque todo empieza con una línea en un papel. No fue grande, pero era de ella. Un año después, llamó un desarrollador de Boston. Proyecto más grande que Aurora. Sostenible. Querían a alguien que no tuviera miedo de liderar. Envía la propuesta, dijo Elena. Esa noche regresó al edificio de su antigua empresa. Luces apagadas. Aviso, en alquiler. Pensó en lo que perdió y lo que ganó. El precio de querer llegar más lejos no fue la soledad, fue la elección. Para continuar cuando dicen que pare, para mantenerte unido cuando intenten quebrarte. Elena le dio la espalda al edificio. Mokeshiar. Hay gente satisfecha con lo que recibe. Encuentran paz en eso. Pero si eres como Elena, si ves lo que otros no ven, debes saber, el precio es real. Pero el precio de no intentarlo es siempre mayor. Lo único que pierdes es lo que nunca tuviste el valor de buscar. Si esta historia te tocó, suscríbete. Aquí contamos historias de quienes eligen llegar más lejos.